Bueno, vamos a dar continuidad. Cuando empezaba, al principio, hablaba sobre el mundo de las palabras, ¿no? Como dijo Wittgenstein, decía que no son la cosa. Hay otro autor, André Comte-Sponville, filósofo, que tendrán los franceses que tienen tantos buenos filósofos, ¿no? Bueno, eso también es un criterio muy subjetivo, pero bueno. André Comte-Sponville dice, se puede vivir sin palabras, la experiencia no necesita de palabras, ¿no? Ahí puedes decir tú alguna cosa, porque estaría bien que tocásemos un poco este punto, ¿no? La experiencia no es palabras, pero en cambio necesitamos las palabras después para poderlo contar, ¿no? Y cómo el ser humano ha ido desarrollándose con un símbolo impresionante como es la palabra. Tanto es así que evolutivamente hoy la palabra construye nuestra realidad. Somos seres narrativos, completamente narrativos. Nos lo contamos todo y necesitamos esas palabras para poder contar lo que nos sucede, ¿no? También las palabras tienen su propio idioma, tienen su propia forma de expresarse. Entonces, algunas personas nos han manifestado también a la organización el hecho de no poder manejar también el catalán, el catalá, que es por parte de los que estamos aquí, excepto Sesha, que no lo entiende. Muy poquito, muy poquito. Motivo por el cual lo hacemos en castellano, también motivo de que ha venido gente de fuera y también motivo de que se está reproduciendo, se está grabando esta sesión que estáis compartiendo y estará accesible dentro de muy poco por internet con la intención de que pueda expandirse por todas partes, a cuantas partes mejor, ¿no? Entonces, para evitar problemas de traducción, etcétera, etcétera, pues bueno, el criterio que la organización ha querido seguir ha sido en todo caso el de que se hiciera en castellano. Hay algunas preguntas que nos han trasladado personas que cuando se han enterado del acto pues ya han querido expresar, en fin, sus inquietudes. Son muchas preguntas de todo tipo, incluso algunas preguntas de carácter psicológico, muy personales. Las muy personales las hemos escuchado, las hemos leído con mucha atención, aunque supongo que entenderéis que para hablar de un caso de una persona es fundamental entender, por lo menos se me ocurren tres cosas. Una, su historia personal; la segunda, sus relaciones, la configuración de sus relaciones; y en tercer lugar también el contexto en el que ocurre el problema que ocurre. Con lo cual, si solo tenemos una información, estaríamos haciendo muy mal de hacer cualquier tipo de juicio. Bien, otras preguntas tienen mucho a ver, os las traslado, son preguntas sobre todo fundamentalmente en el aspecto de la crisis, ¿no? Me preocupa la pérdida de valores morales y sociales, cómo recuperar esos valores que han construido nuestra sociedad. Esta crisis no es económica, es más profunda, pero solo se entiende que cuando la economía vuelva a funcionar medianamente bien, todo volverá a ser igual. Entonces nos dicen, ¿en qué cambiará en esencia la manera de vivir los valores que necesitamos para afrontar esta nueva etapa? ¿Qué es lo que realmente necesitamos cambiar para adaptarnos a esa nueva etapa y evitar una nueva crisis? A lo largo de los tiempos, nos dice otra persona, el hombre ha estado subyugado a redes y personas de dominio político, económico, social, como decíamos aquí, con mecanismos como la culpa, entre otras cosas. Mi pregunta es cómo romper con esas estructuras tan arraigadas y que cada uno se haga realmente responsable de lo que está sucediendo en su vida. ¿Cómo podemos evitar pedir que arreglen una crisis manufacturada y elaborada a los mismos que la han creado? Por ejemplo. ¿De qué forma podemos empezar a funcionar a nivel económico? Hablo de formas de organización del trabajo, tales como cooperativas, etcétera, que suponga un cambio en los sistemas de producción y consumo que permita el reparto equitativo de bienes y que permita el cambio de la organización económica mundial. ¿Cómo puede mantener, dice otra persona, mi fe de que estoy en el camino correcto ante la evidente persistencia de escasos ingresos, por un lado, y tan pocas alegrías a nivel emocional? Es decir, sobre el tema de la crisis económica hemos recibido muchísimas, incluso algunas personas que hacen planteamientos del tipo, en estos tiempos de crisis, la siguiente: ¿qué puedo hacer para sentir que nunca me faltará dinero y tener la seguridad de que podré hacer todo lo que desee sin pensar que no tendré mañana? Chungo, muy chungo. Bueno, entonces el conjunto de preguntas se mueven alrededor de estos problemas que más o menos he hecho un pequeño resumen para que sirva un poco para salir. Sí, tú eres experto en eso y bueno, yo te sigo. Pero tú hablas mejor. No, básicamente, a ver, el paradigma está cambiando.
Mira, no podemos esperar un crecimiento económico ilimitado en un mundo limitado. Esa es una obviedad. Por lo tanto, probablemente en el futuro palabras como austeridad más que sobriedad, palabras como necesidad más que deseo, palabras como cooperación más que competición, serán necesarias para una cuestión de adaptación al medio. Es cierto que la crisis económica, yo parto de una premisa y es que la psicología crea la economía a cualquier nivel, es decir, que la calidad psicológica o la calidad del alma, del ser, de las personas que integran cualquier sistema se manifiesta inevitable, necesaria y sistémicamente en los procesos y en los resultados del sistema, ya sea una familia, ya sea un grupo de amigos, ya sea una organización, ya sea una ciudad, ya sea un país. O sea, funcionar bien como persona. Claro, es decir, si Bush está en el gobierno mundial, aquí estamos. La psicología crea la economía. El entusiasmo se contagia, la depresión y la mala leche también. Entonces, en función de la calidad humana, se encarna la calidad en procesos y en contenidos. Si esa calidad humana está caracterizada por una lucidez, por una búsqueda del bien común, por una alteridad, por una integridad. Finalmente, o sea, el liderazgo se ha estudiado mucho y las dos variables que mejor explican el liderazgo son, por un lado, la integridad, es decir, que la persona que dirige el sistema sea una persona coherente entre lo que dice y lo que hace y que cumpla lo que promete, y luego generar una visión compartida. España no se puede recuperar, se tiene que reinventar. Un país cuyo Producto Interior Bruto se ha basado el 16% en la construcción, de mano de obra no cualificada que por apilar tochos ganaba 4.000 euros al mes, esa masa crítica tan importante en condiciones normales no es un 16, es un 4, no es sostenible. Tenemos que reinventarnos. Pero esa transformación pasa por la combinación de 4 habilidades: la actitud, querer; el conocimiento, saber; la habilidad, poder; y la visión, ser capaces de crear entre todos un futuro compartido. Entonces, las fórmulas verticales están bastante condenadas. El estilo de gestión del capataz o la simetría del Mesías Obama, por ejemplo, no funciona. Volvamos al origen. Yo creo que finalmente la vida con esta crisis nos está llamando a la responsabilidad personal. La historia de la humanidad se ha repetido siempre, y esto que voy a decir es políticamente muy incorrecto. Estructuras muy patologizadas, básicamente psicópatas, es decir, desconectados de la emoción, ávidos de poder, de dominio, narcisistas, personas ávidas de un reflejo positivo que no admiten el cuestionamiento, y paranoides, personas que necesitan tener un enemigo para dar sentido a su vida, han sometido a la humanidad a progresivos conflictos donde ha pagado la partida siempre la buena gente. La gente que está conectada a la emoción, la gente que está en la trinchera y no pega un tiro porque dice el otro también tiene hijos. ¿Y qué hago yo en esta guerra? Hasta que, por una cuestión de pedagogía, de conciencia, de visión, no seamos capaces de darnos cuenta, que tenemos un enorme poder de elegir. Que ese poder de elegir pasa no solo por el territorio de lo que hemos explorado en la primera parte de nuestro ser, sino también de elegir a quién compro y a quién voto, o de elegir cualquier relación en lo cotidiano, y lo ejerzamos, no habrá un cambio y vendrán más crisis. Pero esas crisis son una llamada de la vida. Mi hipótesis es que en el fondo la conciencia se llama a sí misma a reinventarse y a evolucionar. Pero lo que no haces por convicción, por voluntad, la vida te lo trae por compulsión, es decir, por dolor, por conflicto. Entonces cada uno tiene que encontrar un poco su espacio desde la responsabilidad personal. Lo digo porque, fijaros, no sé, antes hablábamos con Sisha cómo está aumentando cada vez más las personas que hacen meditación, las personas que van asistiendo a cursos, incluso de los temas que vosotros tratáis. Pero también se produce un fenómeno que yo observo que es muy curioso, ¿no? Y es que ahora todo el mundo, no quiero generalizar, pero muchas personas, de golpe y porrazo deciden que quieren dedicarse a los demás. Y estamos llegando a un punto donde hay más gente que se quiere dedicar a los demás que necesitan a gente que les ayude. Es decir, si todo el mundo va a acabar siendo coaching y va a acabar siendo meditación, entonces ¿quién va a hacer algo? Es decir, ¿cómo encontramos el lugar que cada uno tiene que ocupar en este espacio? Lo que decíamos un poco, ese descúbrete a ti mismo. Muchos de esas personas lo que están haciendo también es intentar encontrarse en una huida hacia adelante.
que me parece muy legítimo, pero yo creo que muchos no saben que tienen una vocación de servicio, pero todavía no canalizada y a lo mejor están en proceso. No sé, ¿qué piensas tú, Sasha? Imagínate que tienes, o que tenemos la capacidad, o que un gobierno tiene la capacidad, la opción, de retirar el conflicto político de sus conciudadanos. Imagínate que todos ganan 5.000 euros. ¿Que todos? Que todos ganan 5.000 euros de salario. Les has quitado el conflicto del salario, les has quitado el conflicto de su estabilidad económica. Si les quitas eso, ¿con qué van a llenar ese espacio? Con el Barça. Entonces, date cuenta. Aquí el problema no solamente es una visión política o económica. Quítale a la persona su conflicto y le das espacio para que piense más en lo que no tiene que pensar, que ahora se convertirá en su conflicto. Quítale a la persona su conflicto y empezará a emocionarse y a responder de una manera más caótica y de duda, ¿no?, respecto a aquello que antes no era su conflicto y que ahora lo convierte por descarte, porque no tiene nada en qué más pensar. Esta es la típica condición del jubilado, que después de los 60 años, no sé cómo es la cosa acá, 67 años, 65, no, regresa a casa 24 horas y no hay quien lo soporte. Porque ¿qué hace con su tiempo? Le has quitado el problema de cumplir un horario, porque está jubilado. Le has quitado el problema económico porque recibe su pensión. Le has quitado muchos inconvenientes en su vida. ¿Con qué los llena ese personaje? De ahí viene una palabra que acaba de decir Alex, que se llama educación. Si tú le quitas los problemas a las personas, ese espacio que has retirado, ¿con qué lo llenas? Es como quitar un intestino o un hígado. ¿Con qué llenas ese agujero que has dejado en el cuerpo? El problema no es tan fácil como que el Producto Interior Bruto aumente o disminuya, con que haya un salario más alto o más bajo. Hace 4 años o 5 años en España se planteaba una economía en donde los bancos facilitaban créditos de todos los índoles y pasaba uno frente a una oficina y le decían, por favor, entre y firme. Bien, ¿de qué te llenaste? Te llenaste de cosas innecesarias. Te llenaste de situaciones y circunstancias que no tenían razón de ser, pero que se cumplieron en prioridad debido a que tenías capacidad holgada de dinero. Quiten a las personas sus problemas y crearán otros. Y los verán esos nuevos tan importantes como los previos antes eran. El problema será, es que no encuentro tiquetes para ir a Singapur a vacaciones. Eso es un conflicto, tiene que pasar algo. Iberia tiene que mandar más aviones y van a haber protestas por la diagonal para que Iberia coloque más aviones para ir a la diagonal. El problema es más allá que la simple solución de un problema económico. Yo creo que es que el ser humano tiene que estar contento consigo mismo. Por ejemplo, contento con existir. Qué simple, ¿no? Él tiene que estar contento con sus certezas, con saber que ella es viejo, saber que le quedan pocos años y no tener miedo por ello, estar contento con lo que tiene, saber que tuvo una familia y estar contento por lo que pudo hacer en la vida y contento por lo que dejó de hacer. Puede estar contento por aprender a contemplar. Es que a ningún jubilado le enseñan a contemplar. Hay tantos mundos tan diversos, tan plenos, ajenos a la posibilidad del contacto de los seres humanos, porque siempre está llenando un problema con otro. ¿Qué haces si le quitas a las personas su conflicto? Seguramente crearán otro. Y si no, conflictuarán a otros, como los jubilados. Sí, pregúntaselo a la mujer del jubilado, que dice, tengo un marido de más y una paga de menos, ¿no? Es decir, que Sí. ahí tenemos muchos conflictos. Bueno, pero ahora
acabas de tocar el tema del vacío. Porque en el fondo, todo ese conflicto es nuestra huida de aquello que entendemos por ese vacío que siento dentro de mí. Mira, toma el vacío de un instante. Por ejemplo, este silencio, y no lo llenes de historia, solo contémplalo. No hagas nada con él. No esperes una palabra locuaz, ni una enseñanza profunda, ni la maestría en una palabra que te pueda llenar. No esperes nada de este instante. Si este instante se puede experimentar bajo la simpleza de lo que es un vacío, te llena de la capacidad de estar en él. Pero como no hay historia asociada a ello, refleja una diversa exaltación que es capaz de penetrar en ti sin necesidad de que lo pienses, lo sientas y lo emociones. Es una exaltación pura en ella misma, del silencio mismo. A este silencio no tienes que llenarlo de nada. Lo que tienes es que retirar la historia que acontece en él. Entonces la percepción de un vacío, la percepción de una flor, la percepción de alguien dialogando, la percepción de comer, de caminar, se convierte en algo novedoso y único. El problema es si ante la confusión y la duda le quitas a alguien en qué dudar, pero tiene la necesidad de seguir haciéndolo, va a dudar sobre otra cosa y no le dará libertad. Entonces hay que renunciar a la inmediatez de tu propia historia. Es que si tú fueras tu propia historia, no habría que renunciar a ella. Pero como no lo eres, no es una decisión que tengas que tomar finalmente. Simplemente eso es así. Qué fácil, ¿no? Estaba escuchándote y uno no puede más que asentir. Pero no sé por qué me venían a la cabeza Zapatero, Berlusconi. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías, no solo a ellos, sino a las personas que decimos, muy bien, asentimos completamente con esta filosofía existencial? Mira, yo no sé qué le diría a Berlusconi, pero yo sí sé qué le diría a los que lo eligieron. ¿Qué les dirías? Te están grabando, te están grabando. Es que al final Berlusconi no tiene culpa. Ya Si decía lo eligieron. Él solo cumple el mandato del pueblo que amorosamente lo ha elegido. En un sistema de voto democrático, pues es que no se puede cargar tan francamente la culpa en quien está al frente de todas las cosas, sino en quien finalmente lo eligió. Para esto, las personas tienen poca historia. Las personas olvidan muy fácilmente que en el cuatrenio anterior solo hubo desastres y conflictos. Pero extrañamente la publicidad, gracias al fomento de la fogosidad de la emoción, hace que todo se olvide la semana antes en que todo va a ocurrir. Y caemos en lo mismo. Pero, Seixas, ahora en serio, si en realidad... No, ¿está en serio? No, también, ya lo sé. Lo sabía. No, es evidente, todo es muy serio. Pero finalmente dices, bueno, si somos tan volátiles, tan emocionales, si la única herramienta que tenemos aparte de lo que es la gestión a partir de nuestra propia responsabilidad y conciencia es la pedagogía. Sí. Es decir, el futuro será un pulso entre la inconsciencia, la ambición, el egoísmo, el narcisismo, la vanidad, la explotación, el pelotazo, la economía especulativa, que es la gran lacra del sistema mundial a nivel económico, la gran mentira, querer forrarse sin pegar sello, frente a la buena gente, ¿no? Sí. Es que Alex, es tan difícil cambiar los hábitos del sentido de poder que se instaura en quien tiene el control, que tal vez lo más fácil, ¿sabes qué es? Es educar a los niños. Claro. Empecemos por ahí y sabemos que en 30 años las cosas cambian. Ahí está. Pero como van, ni 30 años sabemos si las cosas cambian. Educa a los niños, edúcalos a no tener sentido de culpa, edúcalos a mirar el miedo a sus ojos para que desaparezca, edúcalos a estar presentes, edúcalos a que la intuición no es temor, que la educación no es una facultad de las mujeres.
Edúcalos a que vean el mundo de una perspectiva más sana, más plena. Edúcalos a sentirse que son infinitos, que tienen una esencia inmortal. Edúcalos a ver eso. Y si no, ahora en 30 años tenemos una nueva generación que puede cambiar el mundo. Tú imagínate que nace tu hijo, yo he presenciado el nacimiento de mis 3 hijos, los he tenido en brazos, y yo me acuerdo que les daba la bienvenida y les decía amorosamente cosas, ¿no? Y a veces recuerdo que alguna enfermera se emocionó, pero otras me miró con cara rara, diciendo, este tío fuma algo, ¿no? Entonces, y yo les daba la bienvenida entonces, ¿cómo hacer eso o sea, aquí yo creo que nos hemos convocado un conjunto de personas que nos unen muchas cosas, ¿no? Nos une una visión, pero también nos une una postura ante el ser humano, ante la vida. Nos une quizás una utopía, no queremos renunciar a la utopía. Yo creo que nos une también el hecho de considerar que realmente el amor y la transformación, el amor es la fuerza más poderosa para transformar. Hablábamos de la educación a los niños. ¿Cómo encarnar eso, Sesha? Hay circunstancias propias de los niños que son naturales, como por ejemplo el permanecer profundamente atentos a un objeto. Es algo natural, su capacidad de aprendizaje es constante. Esa cualidad de aprendizaje constante de un niño hace, por ejemplo, que a la vuelta de 3 o 4 años pueda aprender 5 idiomas, o 6 o 8, no tiene ningún problema. El niño por naturaleza posee una mente que absorbe, es una inmensa esponja que tiene la capacidad de mantenerse en una actitud constante de aprendizaje. La actitud constante de aprendizaje, en esencia, no es más que una percepción puntual del presente sin esfuerzo. Es decir, los niños están espontáneamente diseñados, entre comillas, para responder de una manera mucho más madura que el ser humano y aprender lo que éste no podría aprender jamás en 30, 40 años. Lo que tenemos que hacer es impedir que las facultades naturales que tienen los niños, su capacidad de atención, su capacidad de inocencia, su espontaneidad, su alegría. Exactamente, el responder de forma espontánea. Si evitamos que a los 5 o 6 años, cuando entra al liceo en sus grados menores, haya una persona que angustiada porque lleva 20 años haciendo lo mismo, no sabe qué hacer con esos niños que gritan y empieza a inducirles a través del poder que tiene por el hecho de ser instructor o maestra, a que tome una actitud de lo que estamos hablando, de miedo, de angustia, de dolor, de culpa. Si a los niños le podemos permitir que esas condiciones mentales que les son propias puedan alargarse. Y nuestro rol como padres es esencial. Claro, no solamente en el colegio, sino como padres. Claro. Si podemos alargar a los 8, a los 9 años, esa capacidad de percibir el mundo con intuición, esa espontaneidad, esa alegría, ¿sí? Si instrumentalizamos cosas para que los niños se enfrenten sus temores, como por ejemplo la oratoria. Alex, tú sabes lo importante que es aprender a hablar en público, porque la capacidad de temores que puedes vencer son inmensos. Si aprendes a sensibilizarte, aprendiendo a tocar un instrumento musical, si haces pocas cosas, si aprendes a vislumbrar la naturaleza, si se les enseña a contemplar, es decir, si no cortamos esta franca y natural condición de percepción de los niños tan pronto, y la prolongamos unos años más, el día del mañana, cuando ese chico o esa chica se sienta a observar el mundo o simplemente esté en contacto con sus compañeros o personas cercanas, tendrá herramientas que no tuvimos, tendrá una simpleza adicional que no poseemos, tendrá muy seguramente un sistema de valores que enfoca más y sobre todo por lo espontáneo y lo natural. Claro, y así transformaremos el mundo. Voy a añadir un elemento que es, además de la educación de los niños, vamos a hablar también de los padres. O mejor dicho, no tanto del rol de padres, sino de los vínculos afectivos. Porque fijaros que una cosa que estamos observando hoy es que se está produciendo un fenómeno de una generación que se le llaman la generación de los vínculos débiles. Es decir, niños y niñas que apenas están con sus padres, que apenas tienen relaciones, que pasan mucho tiempo solos, que los dejan en casa
y por lo tanto acaban viviendo una vida virtual, acaban todo el día metidos dentro de la máquina y pierden capacidad de construir vínculos fuertes, ya no solo con los suyos, sino además con otras personas, con lo cual se pierde la capacidad de empatizar, la capacidad de entender, de captar, de jugar con el otro. Esa sensibilidad en algunas generaciones se está perdiendo, pero la causa se aprecia en la poca capacidad de hacer vínculos fuertes. Entonces, el vínculo es algo que también tenemos que observar, porque el vínculo no obedece solo a la función de padres, sino también a la función de la pareja, de la relación. Y cómo establecemos, y no parejas, sino relaciones en general. Cómo estamos viviendo un momento en el que, cómo extraordinariamente manejamos relaciones con tanta facilidad, superficialidad a veces, y con tan poco compromiso. Cuando sabemos que justamente la estabilidad y la durabilidad es lo que hace que el vínculo sea fuerte. Entonces, si no atendemos a esa realidad, estamos construyendo realmente lo que luego llamamos generaciones de niños horchata, que no tienen esa capacidad realmente de esfuerzo, que cuando les vienen las primeras ya castañas un poco duras en el ejercicio de su trabajo académico, ya lo dejan. ¿Por qué? Porque han pasado de cursos sin ningún esfuerzo y cuando llega la hora de hacerlo de verdad, no están acostumbrados a la frustración. Probablemente hoy algunos jóvenes se refugian en el mundo virtual porque no hay una presencia de sus padres, pero antaño también se producía eso. Es decir, yo creo que no es patrimonio del presente el hecho de que haya padres o madres completamente ausentes psicológicamente, presentes físicamente, pero ausentes psicológicamente, ¿no? Y probablemente esa falta de compromiso o de presencia, ya no con el hijo, sino con otro ser humano, nace de un ensimismamiento que le impide a la persona estar en contacto verdaderamente consigo misma. Finalmente, lo que vivimos en la realidad no deja de ser una proyección de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Utilizando una metáfora, en realidad podríamos decir que llevamos un espejo, ¿no? Y que muchas veces lo que pasa fuera no es más que una manifestación inevitable de lo que pasa dentro. Y probablemente, volviendo a lo que decía Sesha, ¿no? La gran cuestión es volver a conectar con nosotros mismos. Y a mí ha habido una cosa que ha salido varias veces, y como ha dicho Xavier, algo que ha generado muchos comentarios, según nos han dicho en el descanso, el hecho de salir del armario espiritual, ¿no? Y yo creo que no hay nada tan... ¿Qué quiere decir salir del armario espiritual? Pues quiere decir muchas cosas, ¿no? Quiere decir que crees profundamente en el ser humano, crees en su potencial, crees tanto en filosofías como en realidades, ¿no? Pero has dicho en 2 ocasiones, y quiero volverlo a poner sobre la mesa, decirle a un niño que es eterno, que su esencia es divina. Sí, Alex. Esto es tan importante y a la vez puede ser tan tergiversado como ha hecho el dogma durante mucho tiempo, que es un arma de doble filo, ¿no? ¿Cómo nos podríamos acercar a eso diligentemente? Mira, cualquier persona lo que tiene por centro son sus certezas. Cada quien responde en su vida de acuerdo a sus propias certezas y lo mueven sus certezas. A un ser humano no lo mueven sus dudas, sino sus certezas. Y sus miedos convertidos en certezas, claro. La creencia de que eso es válido es una certeza. Absolutamente. Si un niño a los 7, 8 años, cuando empieza a adoptar su propia independencia psicológica, le pudieses otorgar, a través de la naturalidad de su propio sistema, a percibir un mundo más allá de una razón, un mundo más allá de un sentimiento, de una emoción o del instinto. Si lográsemos que un chico pudiese tener, por ejemplo, en su vida cotidiana la certeza de su inmensidad,
Listo.